Radio Facha Podcast. Sigue mi voz. Te doy la bienvenida, sigue mi voz. La radio que te inspira con pasión. Pablo te regala historias de valor para llenar tu vida de emoción. Déjate llevar por la imaginación. Descubre nuevos sueños con ilusión. Nadie está solo en esta misión. Juntos encontraremos la solución. La confianza y amor son tu motor. Puedes ser un guiador de tu calor. Sos fuerte, valiente, con tanto vigor. Mereces lo mejor de este mundo en flor. Radio Facha Podcast. Sigue mi voz. Déjate abrazar por esta canción. Un abrazo sincero de corazón. El afecto se expande con cada acción. Ilumina tu vida con su clarón. Déjate llevar por la imaginación. Descubre nuevos sueños con ilusión. Nadie está solo en esta misión. Juntos encontraremos la solución. Estás escuchando Radio Facha Podcast. Sigue mi voz. La sociedad va cambiando, o al menos lo que siempre dije, no solo yo, sino muchísima gente, que va notando en un gran porcentaje cómo los demás se van haciendo cada vez menos sociables. Y los que salen a la búsqueda de conocer nuevas personas sienten diferentes dificultades que los paralizan. Y si lo pienso un momento, parte de esa sociedad soy yo. Sos vos que estás ahí del otro lado. Y entre todos estamos haciendo estas diferencias entre lo que alguna vez fue y lo que hoy tenemos. Entre aquellos viejos amigos que se juntaban en un bar para conversar cara a cara con respeto y con humor, compartiendo toda una tarde, y que esas reuniones sean una costumbre de fecha y hora, cada semana. Y los tiempos nuevos, modernos, donde cada uno opta por vivir una vida en soledad, hablando con los demás desde emociones como la vergüenza, la culpa, los miedos, la timidez y esa manía de creer que uno mismo puede con todo sin pedir ayuda, sin contar con nadie. Y de esta manera esperar a quedar asfixiados o en medio de ataques de ansiedad que llevan al dolor y al llanto, en soledad, por supuesto. Para el mundo lo mejor hoy en día es mostrarse narcisista, soberbio, creído, independientes, poderosos, tal vez hasta hablen de felicidad, hasta busquen agradar y encajar, tener mucha paz, cuando en realidad por dentro cargan una guerra contra ellos mismos y esa angustia desesperante de no saber qué les falta, qué les falta para alcanzar esa felicidad que creen que merecen y obviamente, pero no lo logran porque por este camino es imposible. Como en cada uno de mis programas comienzo con una introducción para poder adentrarnos en la historia que voy a contarte hoy. Ayelén era una joven como tantas otras que sentía que no resaltaba entre sus pares. Por un lado, se jactaba de mostrar su criterio filosófico, buscando ser asertiva y empática por donde lo mires. Aunque no lo mencionara, siempre elegía una de las tantas posturas que en su conversación te compartía. Tal vez
en todo lo que hablaba. Faltaba que dijera: solo sé que no sé nada, pero mientras tanto te demostraré todo lo que puedo llegar a saber, en un accionar de soberbia, autosuficiencia y la mayor de las hipocresías, que es fingir lo que no sentís, esconder lo que realmente te duele y mostrar la persona que no sos, enmarañada en un montón de pensamientos que van desde el análisis de un todo, el aburrimiento o el embole de la vida misma, y esa creencia de que todo está claro y nada lo está, pero nada importa. Con sus 22 años salió una mañana a buscar empleo, y esto no es algo que se pueda lograr en un solo día. Sin embargo, para su sorpresa, en el negocio que tenía María, vendiendo artículos para regalar, le hacía falta una chica joven que notoriamente se viera responsable. Así ella podría atender trámites y estar un poco con su familia, dejando su negocio en manos de alguien más, a quien pagarle un sueldo y ganar un poco de tiempo para sí misma. Cuando María leyó el currículum de Ayelén, inmediatamente la entrevistó y le dijo: estás contratada, pero tenés que quedarte desde hoy. Esto para Ayelén fue toda una sorpresa, y 1.000.000 de pensamientos le invadieron la cabeza, pensando si realmente le gustaría trabajar en ese lugar. Entre todos esos estantes repletos de diferentes objetos de vidrio, objetos de cerámica, de madera, artículos que a la vista eran hermosos para regalarle a alguien, aunque había que atender a la gente y dejarlos conformes, encontrando lo que realmente estaban buscando. ¡Uy, qué agobio, qué paja, qué embole! Y le dijo que sí a María, porque realmente quería trabajar, pero dentro de su cabeza había un montón de pensamientos latentes y uno que le decía: ¿por qué no me quedé en mi cama tranquila hoy a la mañana? María la llevó a Ayelén a hacer una recorrida por todo el negocio. Le explicó el manejo de la caja registradora y le mostró cómo se confeccionaban las facturas. Ayelén parecía que por dentro quería gritarle que ya sabía hacer todo, que no era una estúpida y que no hacía falta que le explique todo esto, pero a la vez una parte de su cabecita le decía: escuchá, tal vez haya algo que no sabes. Fue más fuerte que ella y con un tono muy sutil pero respetuoso le dijo: puede ir tranquila, señora, que yo ya sé manejar la caja, sé hacer facturas y tengo experiencia tratando con clientes. María tenía impuestos para pagar y además no sabía el tiempo que le iba a llevar a hacer la fila en el banco, aunque tenía claro que no quería dejar de pasar por su casa también, para estar aunque sea un ratito con sus hijos, antes de volver para el negocio. Y con tanto para hacer, confió en las palabras de Ayelén y le dejó igual su número de teléfono al irse para, por si surgiera algo y por las dudas, va. Inmediatamente que pasó la puerta, Ayelén se sentó en el banco del tipo de esos bancos que usan en las barras de los bares, que estaba atrás del mostrador. Movió el mouse de la computadora que estaba apoyado, mientras luchaba con 80 o 100 pensamientos que se le cruzaban por la cabeza entre el miedo de estar ahí y las ganas de estar en su casa, tirada en su cama. En cuanto movió ese mouse, se encendió la pantalla del monitor y notó que en el negocio había 8 cámaras de seguridad, desde donde ella podría ver todos los movimientos de todos los clientes cuando entraran a mirar los artículos. Le pareció interesante y agudizó su vista en la pantalla
para visualizar en detalle, y mientras estaba ahí doblando su cervical y acercando su cara a la pantalla, la puerta se abrió y entraron algunos clientes y casi a coro dijeron: «Vamos a mirar un poquito, ahora le avisamos». Ella con una sonrisa dijo: «Adelante, sí, pasen». Y estaba a punto de preguntarles: «¿En qué los puedo ayudar? ¿Habían pensado en algún regalito en particular?». Pero tuvo que guardarse las preguntas, porque ingresó una señora mayor que fue directo al mostrador a preguntarle si tenía algo para regalarle a su nieta, algo que quedara lindo y que fuera moderno, algo interesante porque cumplía 15 años, y que no tenía que ser un regalo cualquiera, sino algo que realmente le gustara, y que hoy en día se usara para regalar en estos tiempos, para esta fecha tan importante. Ayelén se sintió agobiada, porque no podía prestar atención a las cámaras, atender a todas esas personas que andaban caminando por el local, pensando que podrían robarse algo, pero a la vez tenía que contestar las preguntas de esta señora, invitarla a acercarse a algún lugar donde hubiera algún regalo apropiado. Y bueno, trató de contestar las preguntas de la manera más sincera y encontrar en una necesidad concreta un regalo para su nieta. No sabía para dónde mirar. Le contestó a la señora que podía buscar entre dos vitrinas que tenían unas lámparas sofisticadas, basadas en películas como Harry Potter, Alicia en el País de las Maravillas, Star Wars, o unas que eran hermosas damas con formato de muñecas, muy bien vestidas. Y allí se dirigió esta abuela, muy intrigada por encontrar la lámpara indicada. De pronto, al regresar a las góndolas, todos empezaron a hacer preguntas y a Ayelén se le llenó el ombligo de un montón de respuestas que no podía responder rápidamente a todos juntos. Así que poco a poco y con un nudo en el estómago fue respondiendo y atendiendo desde el primero hasta el último. Por favor, tuvo un día muy complicado. Mucho más tarde, regresó María y lo primero que fue a ver era la caja, y al encontrarse con que más o menos había la misma recaudación de todos los días, se tranquilizó y pasó a controlar las facturas y hacer el arqueo de esa caja. Había una pequeña diferencia negativa de dinero, pero era lógico, porque Ayelén lo había dado todo y en algún vuelto se había equivocado. Pero todo estaba registrado en las cámaras, así que María le dijo: «Bueno, parece que fue un gran día para vos. Te espero mañana, a las 8:30 de la mañana». Se despidieron con una sonrisa y un beso, pero los nervios que se llevó Ayelén de este primer día solo lo sabía ella. Fue a la parada del colectivo sin poder parar su mente. Los pensamientos negativos la invadían, entre lo que se criticaba a sí misma y el recuerdo de cada momento desesperante de atender a tantas personas diferentes y con pedidos tan específicos, y el dinero, cobrarles y darles bien ese vuelto. Encontrar el artículo perfecto para cada uno fue realmente un suplicio. Tener que volver mañana tan temprano, cuando en realidad era tan lindo dormir hasta las 13:30. Bueno, todo para volver a vivir este calvario. ¿Y cuándo me van a pagar?, se preguntó. Ah, cierto, me dijo que a fin de mes. Pero en otros países del mundo pagan por semana o por quincena. Yo quiero cobrar y ya no volver más. Cuando regresó a su casa, con la mejor sonrisa, festejó con sus padres haber encontrado un empleo el primer día de salir. Y al haber tenido una experiencia hermosa de trabajo, porque de nada servía contarles
todo lo que ella sentía. Le dijo que había sido un día hermoso, que las experiencias que había vivido habían sido naturalmente buenas y bueno, las anécdotas de su día fueron sumamente positivas para los oídos de toda su familia. Mientras que en su interior había una explosión de emociones que no salieron nunca. Comió algo ligero sin que nadie lo note, se dio una ducha y se fue a su habitación cerrando la puerta con llave. Y allí se produjo lo que era inevitable. Se tiró a la cama y el llanto apareció. Esas ganas de llorar contra la almohada para que su madre no escuche su desesperación y su angustia. Mientras tanto, ese maldito celular que no paraba de mandarle notificaciones y que durante todo el día llegaba una tras otra. Entre lágrimas secó sus ojos y tomó el teléfono por segunda vez en todo el día. La primera vez había sido para avisarle a su familia que la habían tomado para el empleo y que después les contaría. Y luego de eso, ahora, para encontrarse con un montón de mensajes sin contestar. Entre todos ellos, el de un amigo que insistía en acompañarla a la distancia en esta búsqueda de empleo, en los proyectos de su vida, en su estado emocional de cada día, en las cosas cotidianas, en ese libro que había empezado a leer o en las películas que había visto últimamente y que podían ver para después comentarse la crítica individual que podían tener sobre los actores o sobre la historia. En esta parte entro yo. Sí, en esta parte entro yo como ese amigo que quería acercarse, porque ese amigo es quien te está contando esta historia. De pronto veo que todos mis mensajes diarios fueron leídos, y no era 1 o 2, sino por lo menos 5, incluyendo una imagen de buenos días para desearle que este día en su vida fuera realmente maravilloso. Pensé que iba a venir una respuesta enseguida, pero al otro lado estaba Ayelén leyendo y llorando. Dejó el teléfono en su mesita y siguió desahogando su pena, hasta que ya no le quedaron lágrimas, y muy tarde, tomó el teléfono y grabó una respuesta en audio en un tono soberbio y muy poderosa. Hola, perdona que no te contesté antes, pero hoy tuve un día bastante movido, porque fui muy temprano a buscar trabajo. Sí, no me imaginé lo que iba a pasar y la verdad es que me arrepentí al toque de haber salido. Pero bueno, fue un buen día porque me tomaron, sí, me tomaron. Uy, no sé si fue bueno o no fue bueno. Y la verdad es que no me lo esperaba, que me tomaran, pero bueno, lo hicieron. Y la persona es bastante copada dentro de todo, aunque en algunos momentos se puso un poco densa, para serte sincera. Mientras me explicaba cosas que yo ya sabía, obvio, y estaba segura que me iba a ir bien. Obvio, pero parece que tenía la necesidad de explicármelo todo. Uy, qué bajón, qué paja tener que aguantarla. Y después la gente que no dejaba de entrar y no podían encontrar las cosas. Yo que tenía que controlar las cámaras, porque sí, tienen 8 cámaras, 8 pusieron. Y tenía que estar mirándolas todas para que no se robaran nada. La gente que me preguntaba cosas. Así que bueno, mientras contestaba algunas preguntas de personas que ni siquiera sabían lo que buscaban y otros que sí, que sabían. Bueno, se me acercó una mujer. Ay, esa mujer, no me la voy a poder olvidar. Uy, no sabía ni lo que quería para la nieta, pero bueno, la tuve que ayudar. Bueno, algunos también estaban un poco prepotentes, y yo encima que tenía que estar cobrando, todo junto tenía que hacer, pero obvio. Así que bueno, mi día fue terrible. No sé si voy a volver mañana, te digo la verdad, todavía lo estoy pensando. ¿Vos cómo estás? Claramente yo
estaba con un ojo ya cerrado a esta hora y el otro a punto de hacer lo mismo. Habían pasado 3 horas desde mi último mensaje. Habían pasado 3 horas desde que me había leído. Y en esas 3 horas yo vi una película, preparé mi cena, me di un baño, le di de comer a mi perra, le puse comida a mis gatos, terminó el lavado y tendí la ropa, me cambié y me acosté. Y en eso sonó la notificación en mi WhatsApp, casi de madrugada. Era esta respuesta de Ayelén. Así que, con los ojos como chino con conjuntivitis, intenté leer el mensaje, con más ganas de dormir que de leerlo tan tarde, pero bueno, para mí era importante saber de ella. Y como el mensaje finalizaba preguntándome cómo estaba, yo sabiendo que en ese momento estaba despierta, me puse a escribirle rápido, como había sido mi día. Se lo conté todo, desde mi corazón, porque tengo esta costumbre extraña de escribir desde allí, dejando de lado los pensamientos y abriendo mi alma con total honestidad. Y mucho más sabiendo que del otro lado estaba ella, esa amiga que quería, que esté ahí, que la quería ella para mí y yo estar también para ella siempre. Al terminar de escribir mi respuesta, me quedé esperando que la leyera, hasta que mis ojos se cerraron y el teléfono se me cayó al lado mío. Dormí todo lo que quedaba de la noche, hasta que los primeros rayos de sol se asomaron por los agujeritos de la cortina en mi habitación. Y como acto reflejo que tenemos todos los seres humanos hoy en día, lo primero que buscamos, ¿qué es? Nuestro teléfono móvil. Así que busqué en la mesita, intenté girarme para el otro lado y ahí descubrí que estaba junto a mí entre las sábanas. Al apoyar mi huella para encenderlo noté que mi mensaje estaba todavía ahí y que Ayelén no lo había leído. Y la verdad es que me causó un poco de tristeza que me haya preguntado cómo estaba, pero no hubiera dedicado un tiempo a leer si estaba bien o si estaba mal. A media tarde me llegó otro mensaje de ella que decía: ya entré a trabajar, me costó levantarme y tengo un viaje largo para llegar, pero cuando tenga tiempo te leo y te respondo. Pasó todo el día y cuando era de madrugada de nuevo me dedicó 12 palabras que eran más de compromiso y entendimiento a medias que un verdadero interés, seguido de otro relato de cómo había sido su segundo día, solamente que esta vez estaba decidida a no regresar a ese empleo. Y nuevamente me preguntó: ¿vos cómo estás? Y sin perder tiempo empecé a escribirle mensajes cortos para que no se aleje de su teléfono, explicándole que me gustaría que me conteste un poquito más rápido, que esté un poco más atenta a lo que yo también quiero, a cómo fue mi día realmente, si realmente le interesa, compartir con ella algo, que yo también necesito de su amistad. Para sorpresa mía me respondió: está bien que yo mientras no trabajaba tenía todo el día libre, y también la tarde y la noche, pero yo hago cosas, ¿sabes? Todo el día, todo el tiempo. No me puedo quedar quieta. Estoy un rato con cada uno de mi familia, y no puedo estar pendiente a tus mensajes, Pablo. Además, desde el primer día yo te dije que vos podías escribirme y que yo te iba a contestar cuando tuviera tiempo. A veces, por el cariño que le tomamos a una persona, nos obligamos a entenderla, aunque nos duela su desinterés y ese aire de soberbia que por momentos sale y por momentos se esconde tras la criatura de cuentos que está saliendo a la vida en medio de tanta confusión y tanto dolor escondido. La comprendí
y volvimos a intentar esto una y otra vez, siempre comprendiendo yo de que me respondería cuando tuviera tiempo. 2 días después me escribió, contándome que ya llevaba 2 días en la casa y ya había dejado aquel trabajo, mencionando diferentes inconvenientes que habían surgido al día siguiente y al otro día, que la hicieron decidirse a no volver y renunciar. Yo, mientras leía, me preguntaba, ¿y en estos 2 días no tuvo tiempo? Quería entender realmente cómo una persona como ella no tenía tiempo para un amigo de verdad, pero sí tenía tiempo para no hacer nada, o al menos hacer algunas que otras cosas para despejar su cabeza y seguir pensando y sufriendo, pero no para responderme. Y es que todo le causaba cansancio, todo le causaba paja, y respondía para cada tema de su vida: qué agobio, qué paja, qué embole. 3 sinónimos que se definían siempre en un qué paja, porque todo le causaba hartazgo y cansancio, hasta lo más insignificante. Así que cambiar de estrategia era lo mejor, y pensé que con el humor tal vez despertaba en ella un poco de interés en esta amistad que tenía toda la intención de que creciera. Pero para cada chiste que le mandaba parecía más una ofensa que algo gracioso, porque sus respuestas eran: no me causa gracia, y si me causara gracia me reiría, pero la verdad es que no me causa gracia. ¿Y de qué sirve reírme si no se presenta ninguna emoción en mí por lo que me estás mandando? ¿De dónde sacaste esto? Sin embargo, en sus mensajes de audio ella reía, y reía de sus propias boludeces, de cosas muy estúpidas que iban apareciendo en su relato. Así que intenté entender cuál era ese humor tan particular que tenía, a ver si podía encontrar el humor gráfico adecuado o algo gracioso adecuado para que realmente hiciera que fuera un disparador para que lográramos realmente ser buenos amigos. No lo conseguí, porque para cada chiste siempre tenía la misma respuesta. Y cuando empezó a tomar distancia entendí que yo también debía hacerlo. Parecía que duplicaba la apuesta, porque el tiempo que dejaba pasar cada vez era mayor. Y yo hacía lo mismo, o sea que en vez de entender lo que estaba perdiendo, apostaba a perder y seguir perdiendo. Cada tanto le escribía para saber cómo estaba, y me contestaba, por supuesto, al día siguiente y con suerte. Llegó un momento en que el tiempo se hizo muy largo, y después de su última respuesta, que fue grosera, impropia, carente de cualquier emoción que pueda tener una buena amiga, simplemente tomé la decisión fuerte y difícil de soltarla, y la dejé ir. La solté como quien suelta algo que ya no tiene sentido sostener, porque una amistad se construye de a 2, y yo ya estaba remando solo. Había pasado mucho tiempo, varios días, hasta que ella finalmente me volvió a escribir. Yo en algún momento libre te escribo, ¿sabes? Pero quiero que entiendas que no puedo estar atrás del teléfono. Y si vos no me escribís, yo voy a pensar que te pasó algo. Así que en algún momento te voy a escribir para saber cómo estás. ¡Guau! Fue un poco gracioso leer esto de Ayelén. Yo en una semana podía haber muerto. Podía haber tenido un accidente. Podía haber pasado por un ataque de ansiedad. Podía estar depresivo. Haberme puesto loco por algo cotidiano que me sacó de mi eje. Tener la necesidad de hablar con una amiga que no estaba, que estaba ausente.
que Dios y ella solamente sabían por qué siempre vivía sin tiempo para las cosas valiosas y las personas que la quieren. Así que se fue diluyendo el vínculo y ahí se quedó ella con su frase: ¡qué paja! Tiempo después me enteré que Ayelén conoció a un chico, algo mayor que ella, y que sin dudarlo, él insistió, obviamente como todos los pibes, en encontrarse, lo que despertó interés en ella, y se fue creando ese lazo que sobrepasaba una amistad, y que fue invitando más a un noviazgo entre ellos dos. A su vez, Ayelén afianzó su amistad con una chica con quien no había tenido nunca buena onda, pero de pronto empezó a verla, y ahí pudo dedicar todo su tiempo libre a salidas, un noviazgo, momentos personales de conexión, cara a cara, hasta que comenzó a estudiar, y ahí, realmente se volvió a quedar sin tiempo para un montón de cosas valiosas. La conclusión de esta historia de Ayelén, que quiero regalarte hoy, es algo que te puede pasar más de una vez en la vida. Una persona te destrata, te ignora cuando lo desea, te posterga, te minimiza, te maltrata, te descalifica desde su mirada, incluso hasta con altura, para que no te sientas ofendido, sin ni siquiera pensar que puede estar haciendo todo esto en un momento importante para vos, en un momento en que podés estar necesitando de alguien más, de esa amistad. Y lógicamente vos, ante todo esto, ¿qué haces? Te movés de esa escena, haciendo lo que podés para que no te lastimen, para que no te hieran con su desprecio o su postergación carente de cariño, un cariño que debería ser mutuo. Y lógicamente después de un tiempo estás sensible, querés cortar con todos, pensás que todo el mundo es igual, tal vez hasta un poco enojado podés estar, y querés volver a hablar con ella, porque tenés la sensación de que todo se puede arreglar, de que te va a querer como vos la querés, y que de pronto te va a regalar un poco de su tiempo, de todo ese tiempo que le sobra y que nunca lo quiere reconocer. Incluso hasta empezás a darte cuenta que en algún momento empezó a tratarte como ese hombre de su vida a quien ella odiaba, a quien ella pretendía tener lejos o dominar toda la situación, porque te proyectaba. Ese hombre que pudo ser alguien importante en su infancia, pero que la cagó, que le hizo daño y ahora te maltrata a vos, proyectándote en esa persona, y vuelve a dolerte adentro y vuelve a dolerle a ella. Todo esto no es lo que vos buscabas, no es lo que esperabas, pero sobre todo no merecías esto. Y finalmente dejás de hablarle, pero ¿qué pasa? Ella no acciona nunca, y el tiempo sigue pasando y sigue pasando, porque eso es el reflejo de esa persona que no quiere, que no te quiere, que no te quiere en su vida. Ahí te ubicó, en ese horrible lugar, y no está dispuesta a quitarte de ahí. No está dispuesta a darse cuenta de que sos otra persona y que no llegaste a su vida para lastimarla como aquel hombre del que tuvo que huir, y tuvo que huir para siempre. Así que ella no acciona, no mueve. Vienen fechas especiales donde ella sabe que vas a estar herido y dolido, pero no te manda ni un solo mensaje. Pero mira tus estados. Bueno, no le importa de vos. Hacete esa idea, sé fuerte. Un día decís basta, pero decís basta en serio. Cuando lo haces, la otra persona, o en este caso el personaje de nuestra historia, Ayelén, ya no queda habilitada para hacer algo. Ya no queda habilitada para mejorar esta situación, esta relación,
ya no queda habilitada para hacer algo una vez que se da cuenta que uno no es la persona que te lastimó en el pasado, que el otro es otro, que cada uno es diferente y que perdió la posibilidad de conocer profundamente a un amigo de verdad y lo dejó ir, como quien deja ir el último tren al finalizar una noche en la estación. Y ahí se queda sentada. La lógica de todo o nada se termina y ese día me di cuenta que en este paréntesis que fue esta relación tan corta, me descuidé. Bajé mi escudo y me dejé herir. Que yo valgo y que mientras otras puertas se van abriendo para mí, yo estaba enfocado en un lugar equivocado. Sigo creando y generando vínculos cotidianamente. Me abro a posibilidades. Y a su vez, estas posibilidades se convierten en vínculos concretos, en un ir y venir de vivencias auténticas y emociones que aparecen en audios y en palabras. Honestidad brutal, de dos corazones abiertos a dejarse conocer. Y entonces me pregunto, ¿para qué perdemos tiempo donde no nos quieren o no nos valoran? Pregúntatelo vos. ¿Para qué perdemos el tiempo donde no nos quieren y no nos valoran? ¿Lo hacemos por costumbre, por necesidad o por compromiso? Queridos amigos, espero que les haya gustado la historia que compartí hoy con ustedes. Y como siempre, les envío un abrazo enorme, con la promesa de volvernos a encontrar muy pronto en Sigue mi Voz por Radio Facha Podcast. Historias de valor para llenar